a ver otro tipo de entidades, ¿ya? Esto que estamos viendo son, en realidad, en otros países, son delitos. En Bolivia simplemente tenemos un delito que hemos visto cuando veíamos responsabilidades, y es el tema de sociedades y asociaciones ficticias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ELPEC, cuando crean empresas de papel en Panamá, ya para el famoso tema de las compras de acciones de Comteco, en Bolivia tenemos que penarlas, sancionarlas en función al delito existente. Entonces, el delito existente es sociedades y asociaciones ficticias, ¿ya? Pero a nivel internacional se hablan de estos conceptos que estamos viendo, que son el tema de empresas de papel, el tema de Panama Paper, por ejemplo, en Bolivia no es delito, ¿ya? Porque la empresa, si bien ha sido creada fuera de Bolivia, pero en Bolivia, ¿cuál sería el conflicto? En el caso del PEC, por ejemplo, es crear una empresa en Bolivia para que maneje esas tres empresas en Panamá. Entonces, ¿qué se ha creado en Bolivia? Una sociedad ficticia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el tema de empresas de papel, sociedades de fachada, ya que en otras partes es un delito? En Bolivia hay que buscarle la forma para determinar estos delitos, ¿ya? Pues, ¿qué pasa? Aquí vamos a mostrarles algunos ejemplos que hemos visto. En el caso de estas sociedades fachadas, son entidades constituidas legalmente, existen físicamente, a diferencia de las empresas de papel que físicamente no existen, ¿ya? Pero no cumplen su función social. Pueden encontrarse varias empresas que no cumplen su objeto social. En Bolivia, de este tipo hay bastante empresas. El ejemplo más claro ha sido CAMSE. Y aquí tengo dos ejemplos de tema de evolución impositiva de Ernesto Gianni Pereira y David Wolf. Y el consorcio Quiroga Sempre, este también les voy a explicar de qué se trata, ¿ya? Este que no tengo el ejemplo, hablaremos primero de consorcio Quiroga Sempre. Este consorcio ha hecho el puente de la Muyurina. Ese puente ese puente con desniveles ha sido hecho por este consorcio, ¿ya? Sempre es una empresa que hace los premoldeados y creo que era una empresa constructora. Se juntan los dos para presentarse al proyecto. Obviamente en el proyecto van a mencionar su personal clave, los ingenieros. Pero no mencionan pues los, eh, los trabajadores que van a estar en esto, ¿no? Resulta que este consorcio tiene que constituirse como empresa. Se constituye y registran en su planilla 3 empleados, ¿ya? Un empleado de Sempre y 2 de Quiroga. El resto todo subcontrata. Por decir, ellos se adjudican, si vemos los precios unitarios de la remoción de tierras para hacer el hueco, para hacer el desnivel, ellos ponen, por decir, $10 la tonelada de movimiento de tierra. Y sin embargo, esta empresa contrata a la misma alcaldía, que tiene una empresa que alquila maquinaria que se llama Proman. Y la contrata a Proman para que haga esta remoción de estas tierras y le paga alrededor de 30 centavos, que es a $3, perdón, $3 la tonelada. Fíjense, $7 sin hacer nada está ganando este consorcio. En realidad, quien está haciendo el trabajo, la misma alcaldía. Pero la misma alcaldía que está haciendo como una área que es independiente, es una empresa de la alcaldía. Ellos dicen, sí, esos son nuestros precios y cobramos así. Pero ¿y por qué le han aceptado a esta empresa que cobre $10 la remoción por metro cúbico y a ustedes están pagando $3 o cobrando $3? Entonces ellos dicen es legal, ¿ya? Y así como este ejemplo, hay muchas partes de esta obra que han sido subcontratadas por esta empresa, ¿ya? Y normalmente hacen eso. Veamos como ejemplo el tema de la CAMSE. La CAMSE es la China CAMSE Engineering. Es una empresa que está constituida en la ciudad de La Paz. Hay como 10 o 12 personas trabajando acá.
pero ninguno hace trabajo de campo. O sea, toditos son comisionistas. Entonces, ¿qué hace? Nos pondremos un ejemplo. ¿Ya? El año 2009-2010, en Bolivia había una crisis del azúcar. Resulta que los empresarios cruceños, los ingenios, que obtenían financiamiento de los bancos, y estos señores, estos ingenios, les prestaban a los pequeños productores para que produzcan la caña de azúcar. Y sacaban dinero para para la siembra, que normalmente se da cada 8 años, y para la cosecha. ¿Ya? Entonces son créditos que los bancos les dan a estos ingenios a una tasa del 6-7%. Y ellos les prestaban a sus pequeños productores con el compromiso de que les vendan su caña a una tasa mucho más alta, 18-20%. ¿Ya? Entonces, con los problemas o los conflictos políticos que había en esa época, ellos deciden no solicitar créditos y no dar préstamo a sus productores. Y muchos de estos productores ya estaban en el 8º año. ¿Qué significaba el 8º año de los que producen caña de azúcar? La caña de azúcar es igual que el eucalipto. Cuando se planta por primera vez, sale un tallo robusto, ¿no? Bastante grueso. Se corta ese tallo, se lo utiliza para hacer el azúcar, y para el año siguiente salen 2 tallos, obviamente un poco más delgados, y llegan a salir hasta 8 tallos el 8º año, pero esa es la última posibilidad de cosecha, porque después ya no sirve. Entonces a muchos de los productores se quedaron en esa etapa, por lo tanto hubo escasez. Entonces estos señores, al ver los conflictos que tiene el Estado, mandan a su gente a hablar con los ministros, le dicen, miren, nosotros podemos reactivar 2 viejos anhelos que tiene Bolivia, como empresas de ingenios públicos, como es el de San Buenaventura, en el norte de La Paz, y el ingenio de Bermejo, en Bermejo, con la frontera con la Argentina. Y le dice, nosotros hacemos el estudio de prefactibilidad, hacemos el estudio de diseño final, le conseguimos el préstamo y le entregamos la obra llave en mano. Entonces, algo que posiblemente podría costar 120, 130 millones, cuesta 168 millones. ¿Por qué? Porque esta empresa contrata a otras empresas para que hagan estos estudios. Y contratan el crédito del Banco Eximbank chino, ¿no? Entonces, esta empresa hace todo el proyecto, cobra todo, pero al final no hace nada. ¿Eh? Simplemente son comisionistas. Lo mismo hecho con la planta de sales de potasio de litio, Salar de Uyuni, que dice, vamos a hacer estas obras que va a costar 178 millones de dólares. Entonces ellos logran el financiamiento a través del Estado, ¿ya? El Estado va a ser el que se va a prestar, pero ellos le hacen todo el trámite ante los bancos chinos. Entonces, ¿qué pasa cuando son contratados? Ellos subcontratan a empresas constructoras bolivianas y les dicen tienen que trabajar con su capital, y a medida que vayan ejecutando las obras, los avances de las planillas, nosotros les vamos pagando. Pues estas empresas trabajan de esa manera, existen realmente, pero no cumplen lo que dicen, porque estas empresas no son como ven acá. No puede hacer una empresa, pues, de tramos ferroviarios, no puede hacer compra de perforadoras para yacimientos, plantas de sales, y para lograr estas ventajas, lo que hacen estas empresas es contratar a Gabriela Zapata, que era una persona conocida en el gobierno, para lograr infiltrarse en todas las actividades de los ministerios. En otras palabras, esta empresa no hacía nada. Esta empresa resulta de una auditoría que fue ampliada, es una auditoría inicial que se hizo con esto. Al final fue el cargo más alto que se hizo en Bolivia por parte de la Contraloría. Salieron como 400 millones de dólares de cargo. Les explico de qué se trata esto. Darwin Ball, primero, mi esposa trabajaba en una empresa minera, y eso del año 99, 2000, 2001. Y me invitan a la entrega de canastones o al festejo de la Navidad. Y vi ahí esta empresa que no estaban en el campamento, sí estaban en las oficinas acá. Tenían canastones. Los canastones de los empleados eran relativamente buenos, todos los ejecutivos eran muy buenos, pero había un canastón súper excelente. Le digo, ¿ese de quién es? Y me dices para tal persona que es del CIBEX. ¿Qué es el CIBEX?
Es el sistema de ventanillas del exportador. Esta persona nos hace todos los trámites de CDIMS. Uy, o sea que es lo más lindo. Y me encuentro con mi hermano después de esto, y él trabajaba en una empresa, una fábrica que exportaba cosas de plástico. Y me dice, igual, nosotros hacemos, tenemos que regalarle a esa persona un tremendo canastón. Entonces, como era cerca a fin de año, la gerente departamental de esa época, yo era supervisor en la Contraloría, pedía a los supervisores, ¿dónde quieren hacer auditorías? Pero especiales, decía. Entonces, yo hagas en el CIBEX. ¿Pero qué es el CIBEX? Es el Sistema Ventanilla Único del Exportador. Me dice, ¿qué vas a ir a ver? No sé, lo que encuentre ahí lo voy a ver. Y llega y me dice, está bien, yo te voy a dar el CIBEX. Entonces se programa esta auditoría y voy allá. Veo la lista y resulta que en la lista oficial de exportadores de productos no tradicionales de Bolivia había esta empresa, Darwin Ball, que exportaba algo sumamente raro para Bolivia, varillas de oro para uso aeronáutico. ¿Ya? Es decir, que le enviaba de acuerdo al parte del DUE, de la Declaración Única de Exportador, exportaba oro para la Boeing. O sea, me llama la atención porque en Bolivia en esa época ni clavos fabricábamos, ¿no? Entonces hago la investigación de esta empresa y pido información a impuestos nacionales. Resulta que esta empresa, Darwin Ball, se encuentra inscrita con ZUC, o sea, en la época antigua, en el año 1992, en el rubro de otros servicios, asesoramiento empresarial y de gestión. En otras palabras, una consultora. Con el número TAN. Inicialmente tenía domicilio legal en La Paz y hace un trámite de cambio de residencia el año 99. Y pertenece a la Dirección Distrital de Servicio de Impuestos Nacionales en Tarija, o sea, se va a Tarija. Y además cuenta con el Registro Único de Exportador RUE en La Paz. Y además aquí no se hace párrafo, compraba el oro, según él, en las compañías o de las cooperativas mineras asentadas en el norte Yungas de La Paz, ¿no? Entonces, revisando las pólizas de exportación, los DUEs, en ese entonces, la empresa exportó oro en barra para uso aeronáutico y por la aduana de aeropuerto. Y lo hacía bajo la modalidad de maletín acompañado, es decir, que ellos, cuando uno exporta, se hace este DUE y aparte se hace la factura de exportación, ¿no? Y se necesita simplemente de un vista de aduana que le ponga el sello y dice, sí, realmente está exportando. Y él tenía los pasajes adicionalmente de los viajes que hacían y decían, estamos llevando oro en nuestro maletín. Pero ellos exportaban por el Alto de La Paz, por el aeropuerto del Alto, y sin embargo el trámite de devolución de impuestos lo hacía en Cochabamba. Entonces, el registro como exportador y contribuyente en distritos diferentes, exportador La Paz, contribuyente en Tarija, compra del producto en los Yungas, Nor-Yungas, y la exportación por el aeropuerto del Alto, y vende y cobra Cochabamba, entonces es difícil controlar toda esa situación. Entonces, acá yo digo, haremos auditoría a esta empresa que nos sirva de ejemplo. Entonces, aquí no se puede comparar. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa, pedimos información a la Contraloría de Tarija, que nos haga una visita a esta empresa. Y van a la empresa, dice la empresa, sí existe, pero está en un lugar donde es una fábrica de vino, una fábrica de vino famosa. Pero ahora ya tiene NIT, ¿no? Desde el año 99 tenía NIT. El NIT dice que la dirección es esta. Entonces se presentan a la empresa y dicen, estamos buscando la empresa Darwin Ball. Y la gente que sale dice, un momentito, se mueven y buscan, no, Darwin Ball, esperen o vuelvan en una hora, lo vamos a llamar al representante. Y ellos dicen, aquí en nuestra fábrica funcionan varias empresas, tenemos múltiples empresas, y todas son de nuestra propiedad, pero manejadas por personas diferentes. Entonces sucede que esta empresa, ya este año 92, 93, 94, hasta el año 98, ¿ya?, ha declarado todo el tiempo ingreso cero, gasto cero. Pero resulta que en el 99 alguien les dice, señores, tenemos muñeca en impuestos o en el CIBEX. Entonces haremos declaraciones juradas rectificatorias. Y empiezan a tener declaraciones juradas rectificatorias, gasto 3 millones todos los meses, ingreso cero.
Entonces ellos, cuando tú presentas tus formularios al banco, el cajero del banco no te va a preguntar por qué estás declarando así, ellos te le ponen el sello. Pero la diferencia está que si tú cambias una certificatoria y salen datos a tu favor, tienen que hacerte fiscalización previa. Entonces, ¿qué pasa? El manual de organización y funciones del Servicio de Impuestos, viendo cómo debería operar esto, dice el jefe de la Unidad Nacional de Operaciones Tributarias debe coordinar la supervisión de la correcta devolución de impuestos y o créditos fiscales. El director nacional de gestión tributaria dice autorizar la realización de auditoría tributaria por parte de unidades operativas y aprobar los planes y programas de control interno. Y el jefe de Unidad Nacional de Fiscalización debe supervisar la auditoría relacionada con la aplicación del régimen de disposición impositiva en las direcciones distritales. Pues cuando esta empresa va a hacer su trámite que le devuelvan el impuesto, presenta una boleta de garantía por 3 meses, 4 meses. Y le han devuelto $3,5 millones solo en Cochabamba, en el lapso de un año. Y esos títulos se venden en la Bolsa Boliviana de Valores o se transan a través de los bancos para empresas que deben pagar impuestos. Y se venden máximo con una tasa, con un descuento del 3%, es decir, se venden por su valor en un 97%. Entonces resulta que esta empresa nunca ha exportado oro, nunca ha comprado oro, pero todos los tenían en papel. Entonces se hace el cargo y se verifica a nivel nacional esta situación. Y lo mismo ocurría con un montón de empresas de Santa Cruz. Entonces, ¿qué sucede? Bolivia, cuando se declara un Estado neoliberal a partir del año 85, debe aportar a la economía, ¿ya? Mediante la emisión de títulos que son utilizados, ¿ya? Títulos que son utilizados mediante la entrega. Y eso se hace en función a la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Es el porcentaje de la recaudación tributaria frente al PIB, Producto Interno Bruto. Y en Bolivia eso significaba el 13%. Y la recaudación tributaria en Bolivia en esa época alcanzaba aproximadamente $1,000 millones. Entonces el Estado tenía que dar CDIs a las empresas que ellos seleccionaban por un valor de $130 millones por año. Pues la Contraloría decide revisar los últimos 5 años, antes de la prescripción, para afectarles a los funcionarios de impuestos, ¿ya? Y resulta que el cargo salía más de $500 millones. Empresas mineras, empresas cruceñas, empresas de todo el mundo hacía fraude con esta devolución de impuestos. Como ven, empresa sí existía, pero era una fachada nada más. La fábrica, ya, que vendía vino, que exportaba vino, y que sus propietarios viajaban a Estados Unidos, ya, para los negocios del vino, lo utilizaban esos pasajes porque para la empresa ellos utilizaban y tenían como crédito fiscal la compra del pasaje. Pero para la empresa Darwin Ball utilizaban fotocopia legalizada. Entonces era el mismo pasaje que era utilizado varias veces. Y los papeles todos fraguados, pero los títulos no, los títulos reales. Esa era una empresa fachada. Ahora bien, hay otro tipo de empresas que se llaman sociedades pantalla. Y esto en Bolivia sí hubo bastante, ¿ya? Hubo un determinado momento que en Bolivia, sobre todo el tema de las llantas, de los repuestos, valían mucho más barato en Bolivia que en la fábrica, ¿ya? Sobre todo en la feria 16 de julio, donde se instalan varias empresas comerciales que vendían llantas y vendían a $50 y te facturaban por 120, pero uno pagaba solamente $50. Y ellos agarraban y a uno le facturaban y solo cobraban la mitad. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Mezclar el dinero legal con el dinero ilegal. En otra palabra, era una lavandería de dinero que normalmente se utiliza en las casas de juego, los casinos y ventas no facturadas. Entonces, aquí una vez más, para certificar algo, que el año pasado se dio bastante conflicto acá por falta de conocimiento. Empezó con la Central Obrera Boliviana,
luego con las centrales obreras departamentales, los transportistas y los comerciantes sobre el tema del lavado de dinero. No se puede investigar el lavado de dinero si no pasa el dinero por el banco. ¿Ya? El dinero se lava en el banco, como está en este gráfico. La colocación, dinero sucio, ingresa al sistema financiero. Entonces, una vez que el banco ha admitido ese dinero, el dinero se ha lavado. Entonces, ahí ya se puede diversificar. Yo ya puedo girar un cheque, ya puedo mover el dinero, porque el dinero es cosa, se controla cuando ingresa, no cuando sale. Entonces, una vez que se ha hecho estos movimientos ya dentro del sistema financiero, se puede comprar bienes, se puede comprar empresas, se puede comprar vehículos, todo. Y ese movimiento que se hace, vuelve a ingresarse al sistema financiero y es dinero limpio. Entonces, cuando se va a hacer lavado, investigación de lavado de dinero, se hace cuando el dinero ingresó al banco. Aquí hay un caso medio raro que se ha dado el día de hoy. Este señor Nayar, que había sido la persona que dio la orden para que sus guardaespaldas dispararan contra los policías. Y resulta que la policía dice, vamos a hacer investigación de fortuna. No pueden hacer investigación de fortuna mientras, o sea, por un delito de asesinato. Tienen que hacer investigación de fortuna cuando el dinero ingresó al banco. Y si ha ingresado al banco, hay que investigar si ese dinero proviene del narcotráfico, de la corrupción, del terrorismo. Mientras no le hagan un proceso por esos elementos, a este señor no lo pueden hacer investigación de fortunas. Eso ya lo aclaró alguien de la OIF. No se investiga la fortuna por un simple requerimiento de la policía o de un fiscal. Se hace por un delito previo. Entonces aquí la gente no tiene conocimiento de esto e hicieron paro, conflictos el año pasado para que no se apruebe o no se promulgue esta ley de fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero o la legitimación de ganancias. El dinero se lava cuando ingresa al banco. Ahora, Bolivia, a pesar de los esfuerzos que ha hecho, aún se mantiene en unos lugares considerados zonas grises en el tema del lavado. Basilea ya es la sede del Banco Internacional de Pagos, que es una especie de reserva federal de Estados Unidos para hacer sus compensaciones de compra y venta de comercio exterior, ya que se hace todo vía Nueva York, vía Reserva Federal, sobre todo estos países de América. Pero Europa ya tiene su propia central de pagos, ¿ya? Y funciona en Basilea, que es una ciudad de Suiza, que Bolivia está suscrito a ese acuerdo, los acuerdos de Basilea. Y Bolivia, sobre 147 países, se considera, recuerden que les comentaba cuando hablábamos de la OIF, que Bolivia era subcampeón, era el número 2. ¿Ya? Entonces se considera en ese orden, los países más que lavan dinero más fácilmente, es el número 1, el número 2, etc. Y Bolivia ocupa un puesto 23 en el año 2017. Pero ante eso está Paraguay, en el puesto 16. ¿Por qué Paraguay antilavado? Porque en el Paraguay hay una ciudad que es la frontera con el Brasil y la Argentina, la frontera tripartita. Una ciudad donde existe contrabando, donde existe de todo, todo se vende ahí. Entonces, aparentemente se lava el dinero. Pero fíjense los primeros países: Irán, país terrorista; Afganistán, país terrorista; Guinea, país terrorista. ¿Ya? Entonces, Bolivia está considerado como país gris. Ahora, hay otro aspecto más, ¿ya? Lo que se da la corrupción estatal, en base a normas y disposiciones legales que emite el gobierno. Se da cuando, aprovechando las esferas de poder, se emiten normas y disposiciones legales que favorecen al entorno del gobierno de turno en desmedro del resto de la población. Han debido escuchar normalmente que Gonzalo Sánchez de Lozada era el rey de los corruptos en Bolivia. ¿Ya? Porque lo hacía todo en su favor. Primero, Comsur. ¿Ya? Comsur era la empresa que tenía más observaciones de la Contraloría en el tema de CDI. En el caso Misicuni, ya también estaba metido el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, esta empresa perdió, no la empresa Misicuni, sino la constructora que era ICE Staldi, en un fallo arbitral en Francia, y se hizo en idioma francés, ¿ya?
Entonces, Comsur reclamaba de que le debía plata a la empresa Mishikuni. Y la empresa Mishikuni decía, nosotros nos pagó de más. Pero lo que no contaba la empresa Isastaldi era que la empresa Mishikuni tenía un equipo de supervisores y fiscales de obra que provenían de Colombia y provenían de Estados Unidos, que sabían cómo controlar las obras. Y resulta que pierden el juicio en Francia. Pero Julio León Prado, que es el dueño de la empresa, dice agarra y entra en contacto con Gonzalo Sánchez de Lozada y le saca un decreto. Y dice, señores, desistan de los juicios arbitrales. No metan a Bolivia en problemas. Simplemente ese túnel cuesta $60 millones, así ponen el decreto. Y paguen a la empresa constructora lo que corresponde. Pero desistan. Pues la empresa, ante ese conflicto, denuncia a la Contraloría lo que le estaba obligando el gobierno a hacer. La Contraloría interviene y revisa los antecedentes del decreto supremo. Hay un antecedente en el Ministerio de la Presidencia que antes de firmar un decreto están todos los estudios previos por qué se saca un decreto. Y resulta que no había ningún respaldo. Entonces Gonzalo Sánchez de Lozada, para no verse en problemas, saca un decreto supremo. Dice, no, creo que han interpretado mal el decreto anterior, lo derogamos y arreglen sus problemas entre la empresa Mishikuni e ICES. También, ¿qué ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada con los pesos casi? Una vez que los capitalizó, les dio a las dos empresas, a Estrella del Sur, que es una empresa chilena, a la empresa chilena le sube los costos de traslado de mineral. Ya simplemente para que tengan una idea, actualmente el 90% de la mercancía que ingresa al país ultramarina, es decir, de China, de todo lado, viene por el puerto de Arica, Chile. Pero el 90% en volumen de las cosas que exportamos sale por Antofagasta y es mineral. San Cristóbal está en la frontera con Chile, ¿ya? Potosí, y directo se va a Antofagasta. Los trenes que pasan por Oruro, por las minas, toditos se recolectan mineral y se va en bruto hasta Antofagasta. Entonces, ¿qué hizo Gonzalo Sánchez de Lozada? Sacó un decreto supremo que se subvenciona la exportación de minerales por los puertos de Antofagasta. Y él tenía el 70% de los minerales que salían por ahí. Entonces, con el Estado se hacía financiar sus cosas privadas. Lo mismo hizo con los riesgos compartidos. Él era el propietario de la empresa Comsur y hace riesgos compartidos con Comibol. Comibol pone la mano de obra, pone el sueldo y Comsur pone los ejecutivos. Y cuando se llega a exportar, Comsur se queda con el 80% y le entrega el 20% a Comibol. El caso de las concesiones, el caso de DIRCABI, de la Dirección del Régimen de Incautación de Bienes, del Régimen, Dirección de Bienes Incautados. Las concesiones que ha hecho, por ejemplo, en el caso de SAPSA, SAPSA se ha creado con $10,000, es decir, una empresa que se crea con $10,000 y empieza a manejar $26 millones. Lo mismo Aguas del Tunal y se crea con $10,000, lo que era de CEMAPA, la famosa guerra del agua. Conosur, lo que se entrega a las empresas para que cobren los peajes en Bolivia, etc. CAMSE es negocio estatal, los comisionistas, en el caso de las compras de los respiradores, los gases, esos comisionistas siempre se han dado. ¿Ya? Ahora, otro elemento, los niveles de corrupción que se dan en una organización. Estamos hablando de organizaciones importantes, organizaciones grandes. ¿Ya? El mayor porcentaje por pérdida de fraude es mayor mientras mayor es el nivel dentro de la organización de quienes lo cometen. Por ello se establece una relación inversa entre el porcentaje de personas en un determinado nivel organizacional y el porcentaje de personas por fraude que provoca. A ver, estos niveles en Bolivia no se dan, ¿ya? Pero estos son niveles internacionales. A nivel internacional, el 10% del personal son ejecutivos. Pero estos ejecutivos, si es que hay fraude en la organización, generan el 75% de fraude. El 30% son personal operativo. Este 30% genera hasta un 20% de fraude. Pero el 60% en una organización es personal de apoyo, es personal de abajo.
Y ellos son los que producen el 5% del fraude. Pero sin embargo es el fraude que más se ve. El fraude que comete el tránsito, por ejemplo, es el que se ve en las calles, pero eso no es nada. Ese fraude frente al que provocan sus ejecutivos. O el fraude que provocan los secretarios de los juzgados que piden 20, 30, 40, 50 bolivianos para hacer algo. Eso es lo que se ve. Pero no se ve esos fallos que sacan los jueces favoreciendo a personas. En Bolivia, este es el esquema del Banco Unión. El órgano de gobierno son 7 personas. ¿Ya? Un directorio compuesto por 5 personas, un síndico y el gerente general. Este directorio constituye comités y se relacionan con los ejecutivos a partir de ello. Los accionistas, los dueños, en este caso que se presenta al dueño del banco es el ministro de Economía, porque el banco el 99% es del Estado, se reúne una vez al año y tiene como secretario al presidente del directorio. El directorio se reúne una vez al mes y tiene como secretaria al gerente o a la gerente general. Y cada miembro del directorio tiene a su cargo un comité. Hay un comité de riesgos, un comité de auditoría, un comité de prevención del lavado de dinero, y cada uno es cabeza de eso y se relacionan con el nivel ejecutivo nacional. El nivel ejecutivo nacional, aquí hay un error, son 38 personas. El gerente de negocios, gerentes nacionales, subgerentes nacionales y el gerente regional. Pero a nivel operativo, los que manejan ya son 60. ¿Ya? Los subgerentes, los oficiales de créditos corporativos, son 60. Y el nivel de apoyo son 4.500. A nivel salarial, si vemos un nivel de apoyo de los 4.500, máximo llegan a 6.500, 6.700 bolivianos. Mínimo el salario mínimo. Pero el nivel operativo ya tienen unos salarios entre 8.000 y 20.000 bolivianos. Y el nivel ejecutivo entre 20.000 y 70.000. Y el gerente general más de 100.000. Ahora, ¿dónde se han hecho estos fraudes? Veamos acá, por ejemplo. El caso Videsa que quebró un banco que hizo corrupción, pero de tal manera que 70 millones de dólares se sacaron del banco. ¿Quién? El presidente. ¿Qué hacía el presidente? El presidente abrió una agencia o una sucursal en Cobija. Esa sucursal no tenía movimiento. Pero contablemente a esa sucursal mandaban un montón de dinero y el dinero estaba en la bóveda. En realidad ese dinero nunca fue a Cobija, sino se fue a las manos del presidente. Y él hizo tal desfalco que cuando se intervino, este señor estuvo en la cárcel como 5 o 6 años. El caso del Banco Unión, Juan Pari era jefe de agencia, estaba en el nivel operativo. Y él le pide los passwords a sus dependientes, es decir, a la cajera y al operativo, para hacer todas sus operaciones directamente él. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se provocan los fraudes? Son en la cabeza, más que en la parte de abajo. Ese tema compra y venta de vehículos se da en Colombia. En una auditoría vimos esto, que Colombia tenía una principal obra en esa época, que era la electrificación rural. Resulta que la electrificación rural es absorbida por los municipios y durante 2 años los registran como parte de sus bienes de uso de parte del municipio, pero después, a partir del tercer año, tiene que entregárselos a ELPEC para que haga la facturación correspondiente. Entonces, ¿qué sucede? Haciendo consultas con ELPEC, resulta que ELPEC dice, hemos pagado 18, o hemos recibido 18 pagos en el lapso de un año. Pero sin embargo, en Colombia se veía como 30 pagos. Es decir, que ellos se giraban un cheque por mes, ya por montos altos, que aproximadamente eran 30.000, 40.000 dólares, y lo que hacían era negocio de compra y venta de autos. El alcalde y su oficial. Entonces, cuando la Contraloría va, dice, no, estábamos por devolver el dinero. Entonces, han devuelto el dinero, pero ya el dinero se lo habían utilizado. Lo mismo ocurrió con estos depósitos judiciales de un proceso de narcotráfico con una incautación
El juez dispone, mientras se lleve a cabo el proceso de investigación, y no afectar el tema de la cadena de custodia, que el fiscal guarde el dinero en las instalaciones de la fiscalía. Pues este fiscal guardó en un armario. Y cuando ya se tiene que hacer el juicio oral, el juez pide que se exponga el dinero incautado. Entonces, cuando se va a retirar del armario que estaba en el juzgado antinarcóticos, resulta que estaban puros billetes de Palacitas. Entonces, ese dinero, ellos dicen, se ha perdido, ¿no? Ahora, ¿a quién encontrar de responsable? ¿Ya? Lo mismo ocurre con unas auditorías simultáneas que se hicieron en el banco, en las agencias de frontera de Brasil y de la Argentina. El día lunes, a primera hora, se va un equipo de auditores a hacer arqueo. Y los pesca los ejecutivos tratando de introducir el dinero que sacaron el día sábado. ¿Para qué? Para hacer negocio al otro lado de la frontera, ya sea en el Brasil. Bueno. Entonces, todos estos temas ya se detectan en unas auditorías que después de especiales se vuelven auditorías forenses. Ahora, hay otros gastos que si no se cruzan, estas auditorías, les decía, las auditorías forenses, auditorías especiales, son auditorías de campo, no pueden ser auditorías de gabinete como la financiera. En una de esas auditorías no puede ir el auditor a sentarse en un escritorio y decir, tráigame la información y basarme en lo que estoy viendo en papeles. Normalmente el auditor que hace financieras dice, papelitos cantan, entonces solo ve papeles. Pero estas auditorías se ven en el campo. Pues resulta que a mí me interesaba el tema de la empresa Misicuni. Le hice seguimiento durante 5 años al avance de esta obra. Y resulta que vi que el ensanche de la carretera Lidiuni-Tabacus lo hizo la empresa Ice Astaldi, que se requirieron recursos de la empresa Misicuni para hacer este proyecto. ¿Para qué? Para llevar los topos tanto al túnel por la parte frontal, que es la ventana calle, como la parte de atrás. Entonces, cuando voy a la gobernación, encuentro un proyecto igual, construcción y ensanche de la carretera Liliuni-Tabacus. Pues digo, si esto ha hecho ICE Astaldi. Pero ahí había planillas, había todo como si hubieran hecho la obra. Pues indagando, todo esto, todo era mentira. ¿Ya? Claro, la obra estaba ahí, pero ellos no la hicieron. Y lo mismo en la alcaldía de Quillacollo. Había ampliación de la carretera Liliuni-Tabacus. Y con gastos pagados, todo, con planillas, con cheques, con todo. Sin embargo, esa obra la hizo una empresa privada. El personal, controlar el personal de la Intendencia Municipal, las consultorías, en el caso de sin resultado, en el caso del Condioc, o el personal fantasma que han detectado en Santa Cruz, solo se detecta si uno está en la calle, viendo en el campo. No se puede ver estas auditorías en gabinete, en escritorio. ¿Ya? Son completamente diferentes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, Liceo. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que no se dieron cuenta a tiempo sobre la empresa que era papeles nomás? Al principio estaba explicando que hacía importación o exportación de oro de qué tipo licenciado, de eso, ¿cómo no se dieron cuenta a tiempo? Ok, es que aquí había de por medio una corrupción estatal, ¿ya? Después de los conflictos de Bolivia de la hiperinflación, para reactivar la economía, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro determina que las exportaciones no van a ser controladas. Entonces, si uno va a exportar, ya no necesita ir a impuestos a dosificar su factura. Él hace en función al requerimiento del comprador del exterior.
esa operación no va a ser controlada por una inspección como se hace con la importación, ¿ya? Para tú importar algo necesitas que un agente despachante de aduanas te haga el trámite. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estos señores de Tarija, ¿ya?, se dan cuenta que cuando cambia el gobierno, cambian la autoridad de impuestos, dicen, es nuestra oportunidad de aprovechar, ¿ya? Y ellos agarran y hacen toda esta figura, porque sabían que no les iban a fiscalizar, no les iban a controlar, hacen rectificatorias poniendo sin ningún respaldo. Cuando se visita y se pide que se presenten los documentos, las facturas de las compras, por esos montos de 3 millones, 2 millones que se declaraba cada mes, no había, ¿ya? Entonces, no es que no se dieron cuenta, sino estaba estructurado, era una organización criminal de gente de impuestos, de gente del Ministerio de Economía y de los empresarios, ¿ya? Y son empresarios conocidos en Bolivia. Entonces, cuando se hizo la auditoría, se amplió la auditoría a nivel nacional de la entrega de CDIMS, se empezó a revisar, ¿ya? Por ejemplo, en Cochabamba había una empresa que exportaba, por darte un dato, ¿ya?, 30.000 toneladas de ajo a la Argentina. Entonces, la gente que sabe dice, en Cochabamba no producimos esa cantidad de ajo, ¿ya?, ni para el consumo interno tenemos el ajo. ¿De dónde sale esto? Entonces, se llega a investigar y todo era papel. Todo era papel. Todo estaba en papel, en los sellos, en todo eso, ¿no? Y para evitar esto, lo que hacía normalmente el gobierno del MNR era bozón y cuenta nueva, ¿ya? Hizo un perdonazo, donde dijo, si pagan el promedio de los ingresos de los 3 últimos años, un monto, no se les va a hacer revisión al pasado. ¿Y qué empresa fue la primera en hacer eso? Comsur. ¿Ya? Cuando se reajustó el tema del código tributario, se limpió esto con una ley y dijo, a partir de ahora se someten al perdonazo, ¿no? Pagan el promedio de los 3 últimos años, un solo pago, y las empresas se liberan de cualquier fiscalización. Entonces, incluyendo esta empresa, Cibex, ¿ya?, agarra y paga. Y dice, ya no me pueden fiscalizar, pero dijimos, no, la Contraloría ya te encontró. No es impuestos, la Contraloría hizo, ¿ya? Ese era el conflicto. Gracias, Lizeth. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Quedamos aquí. Cuídense hasta el día lunes. Que estén bien.